nuestra cuarta edición, ya, ¿verdad? Nuestra cuarta edición del concurso de cuentos Alondra Bailey. Ya el año pasado, las ediciones del 2020, del 2021 y del 2022, ustedes recuerdan que fue tema libre. Cuento, ¿verdad?, con temática libre. En cambio, que vamos hoy a escuchar a los participantes del año pasado, es la cuarta edición. Pedimos un cuento que estuviera relacionado, que tuviera algo que ver con la UNI 3, ¿verdad? Estábamos cumpliendo el año pasado 40 años de fundación de nuestra institución, y entonces pedimos un cuento que estuviera relacionado de alguna manera con alguna experiencia, algún sentimiento sobre la UNI 3. Tenemos entonces, el año pasado, ya les digo, fue un tema propuesto por nosotros, dejó de tener el carácter de tema libre. Voy a chequear si está el primer, segundo y tercer premio, que son los que vamos a comenzar hoy la lectura. Siempre nos gusta a los miembros del jurado que tengamos el cuento en la voz de sus propios autores, ¿verdad? E intercambiar con ellos alguna cosa, digamos, relacionada con ese cuento, que los inspiró, se fue algo real, algo vivido, o algo que están fantaseando, digamos, ellos. Tengo por acá el primer premio, fue El Legado, perteneciente al autor fue Leandro Escaso, de UNI 3 Maldonado. ¿Está por ahí Leandro? Parece que no. Segundo premio, tenemos una colaboración de Paysandú, de Julio Alberto Villarreal Gavirondo, de Ceupa, Paysandú. Con taller literario se llamó Su Cuento. Tercer premio, tenemos El Parte Policial, perteneciente a Aldo Bófano, también participante de UNI 3 Paysandú. Y después, ustedes saben, en este caso otorgamos 6 menciones que las ordenamos en orden alfabético, por el título de su cuento. No sé si de los 3 primeros premios alguna persona está presente. Escaso de Maldonado, Villarreal de Paysandú, o Bófano, Aldo Bófano de Paysandú también. Julio Villarreal está ahí. Julio Villarreal está, lo estoy viendo. ¿Está? Bueno, yo no lo veo porque viste que mi tablet hace también lo que ella quiere y no veo a nadie. Veo a Rafael solamente en este momento. Julio, bueno, adelante Julio, si estás por ahí. Te queremos saludar y dar la bienvenida. No se escucha, Julio. Que arregle el audio. Está por ahí, pero no ha podido conectarse. Está ahí, no tiene tachado el micrófono, puede ser algo de la salida de audio. Veo que está con auriculares y micrófono. Será un problema ahí de la salida. ¿Alguna dificultad? Hola, ¿me escucha? Ahí, sí. Hola. Julio. Hola. Ahí sí. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, ¿ustedes? Saludo bien. A todos los Dándote presentes. dándote la bienvenida, reencontrándonos en esta jornada de lectura de cuentos. Bueno, muy bien. Entonces, cuando si ustedes digan. Si nos quieres contar algo de tu taller literario, previamente, antes de hacer la lectura, te escuchamos con mucho gusto. Muy bien. En realidad, el taller literario no me basé en el taller actual, que es UNI Ceupa, de Paysandú. Fue en mi primer taller en Paso de los Toros que lo hice, hace muchos años ya. Después lo adecué un poco porque tuve que arreglarlo y eso para que se adecuara a la consigna que dieron ustedes. Bien. Entonces utilicé
Yo tengo dos personajes que son los paisanos, le digo yo, que son Roseldo y Atanasildo. Y en este caso uno de ellos había ido a Paso de los Toros y estaba sentado a la sombra de un Iberiapitá y coincidió con una clase de taller, también Unitre de Paso de los Toros, que estaba Eduardo Aguerre en su momento como coordinador, al cual concurría yo también, ¿no? Pero esta vez Roseldo lo escuchó desde la ventana y es más o menos lo que relaté después. Y me basé un poco en la consigna que tenía esa vez era el toro se bajó del pedestal. El toro que está en la entrada del pueblo, ¿no? Que hicieron ahí. Es verdad, es verdad. Eh, bueno, más o menos Bueno, esa te era. escuchamos. Muy bien, te Bueno, escuchamos entonces. bueno. Taller literario. Roseldo estaba sentado en un muro a la sombra de un iberiapitá. Oía voces y risas que salían de un salón. Por la ventana entreabierta había un grupo de personas que estaban sentadas en semicírculo alrededor de un hombre, que supuso era el profesor porque cuando habló hicieron silencio y oyó claramente la conversación. Hoy vamos a disfrutar y comentar lo que han escrito con la consigna El toro se bajó del pedestal. ¿Un toro en un pedestal? ¿Será un toro petizo?, se preguntó Roseldo. ¿Quién empieza?, preguntó el profesor. Entre las sillas se movió inquieto el silencio. Todos estaban concentrados en sus apuntes y nadie enfrentaba la mirada del profesor hasta que la voz de un integrante susurró. Lo mío está desprolijo. No tuve tiempo de pasarlo en limpio. No importa, dale, dijo el profesor alentándola. Roseldo intensificó la curiosidad y se acercó más a la ventana. La joven leyó. Esa mañana los empleados de la estación de servicio escucharon un estruendo, salieron y vieron que el toro había bajado del pedestal. Por el ruido más bien se debe haber caído, pensó Roseldo. Lento se dirigió al río. Bebió el agua del con avidez y unas estrellitas brillaron en sus ojos. Y claro, ahí estaba la explicación, le dio sed al pobre animal, se dijo Roseldo. Lo de las estrellitas no lo entiendo. Sació su sed con pausas para mirar el entorno. Regresó y se subió al pedestal. Muy bien, está bueno, escuchó decir Roseldo. El profesor realizó sugerencias. Luego se dirigió a un integrante sentado en las sombras del rincón más alejado. Era el único que escribía en su cuaderno mientras escuchaba el relato. A vos, Segismundo, no te pido la consigna, porque seguro no la has traído. Pero, aunque le parezca mentira, hice el deber. No lo traje porque justo me quedé sin tinta en la impresora. Parece ser un alumno un poco descarriado, pensó Roseldo. Bueno, no importa. Para la próxima clase lo vemos, le dijo el profesor y se dirigió al flaco que tenía un flequillo ocultándole los ojos, lo que hacía difícil saber si estaba en el presente o en otro tiempo. ¿Quién, yo? Me enredé un poco con la consigna. Aún conozco poco la ciudad. Pensé que era referido al toro que está a la entrada del puente. Tuve que ir a verlo para conocer su entorno e inspirarme. Les leo lo que se me ocurrió. El hombre salió a caminar luego de la cena. Cruzó el predio de la estación del ferrocarril y se dirigió hacia la avenida de entrada del pueblo. Cuando arribó esa mañana, en la rotonda de ingreso a la ciudad había visto el monumento de un toro sobre un pedestal de hormigón y una estación de servicio donde podría comprar cigarrillos. Cuando llegó había gente arremolinada y murmullando. Algunos señalaban el pedestal sin toro y otros un campo aledaño. Todos estaban sorprendidos de que el toro no estaba sobre el monolito, sino comiendo pasto en el campo. Es lógico, de ahí arriba no alcanzaba el pasto, pensó Roseldo. El hombre se dirigió hacia donde estaba el animal para confirmar si era el mismo de la mañana. La campera roja que vestía enfureció al toro, que bufando, con espuma en la boca, corrió en embestida hacia el pobre hombre. No le alcanzó. Corrió tan rápido que dejó hasta la curiosidad envuelta en el polvo de la calle. También hay que ir a molestar a un toro cuando está comiendo, se dijo Roseldo. Al perderlo de vista, el toro volvió a subirse al pedestal. Se ve era un animal bien enseñado, pensó Roseldo. El profesor se dirigió a la chica de lentes de aumento sentada en primera fila, que con una mano sostenía sus notas y con la otra semi levantada, pretendía ser considerada y evaluada. A ver, vamos a leer el tuyo. Te dejé para lo último porque sé cómo te lo gastas.
No, no me animo. Hay gente nueva que no conozco y me da vergüenza. Dale, dale, insistió el profesor. Dame que yo lo leo. Roseldo estaba atento a este nuevo relato porque calculaba por los comentarios sería más agudo que los otros. El toro estaba cansado. Comenzó leyendo e hizo una pausa larga para recrear el ambiente. Como para no, siempre haciendo equilibrio, pensó Roseldo. No solo estaba cansado de guardar siempre la compostura para la foto de la gente, también de sus manoseos, como si él fuera de fierro, de soportar frío y lluvia, de las burlas de sus congéneres cuando pasaban en los camiones por la ruta. También estaba asustado y angustiado. El tigre que le mostraba los dientes desde la marquesina de la estación de servicio, cuando se apagaban las luces, bajaba, giraba y giraba a su alrededor. Eran los únicos momentos que agradecía al pedestal. Las garras no lo alcanzaban. Una tardecita decidió terminar con las reglas. Se despidió del pedestal y corrió. Corrió hacia un mundo donde los seres fueran como él. Pobre animal, no era para menos, pensó Roselto. Hermoso relato. Bueno, esto es todo por hoy, escuchó decir al profesor. El salón quedó vacío. Roseldo abandonó la sombra y se dirigió al monumento para ver si podía encontrar, por las huellas, hacia dónde se había dirigido el toro. Bueno, en fin. Muchas gracias por tu lectura, por recrear toda ese día, esa tarde, ese taller literario donde cada uno daba sus impresiones y hacía sus cuentos y sus precisiones, digamos, de la experiencia que había vivido ese toro. Bueno, tenemos por ahí a Rafael y a Alejandrina, que como siempre van a alcanzarnos sus comentarios. No sé Rafael. Alejandrina, tenés el micrófono apagado, te veo hablando, pero tenés el micrófono Apagado. Ahí está. ahí. Ahí está. Bueno, en primer lugar agradecer la participación y agradecer los 3 relatos, porque en realidad son 3 hablantes distintos, suma a los que se suma un protagonista que es el propio toro, que también es un hablante, que también nos está dando la visión de un universo. Y de un universo muy particular en el cual ese toro que salió del taller de un escultor, se reconoce como congénere de aquellos que pasan en los camiones, ¿verdad? Es realmente, les diría, que se ajusta a lo que podemos definir como un cuento post-borgiano y post-cortasiano. Así que muchísimas gracias por esto y yo creo que este autor en particular puede darnos mucho, mucho, mucho más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandrina. Ahí, me sumo a lo que dice Alejandrina, hay un cuento de varias capas, ¿no? Varias capas que reflejan lo que es un taller y lo que es un taller de escritura en particular, porque un taller de escritura, cualquier taller, ¿no? Pero un taller de escritura le da lugar a varias voces, ¿no? Se comparten varias voces para contar historias o para expresar emociones. Y reflejó muy bien Julio eso, ¿no? Si el cuento es sobre un taller literario, tiene que haber varias voces, no puede haber una sola. Y entonces están todas esas voces ahí, está la voz del que guía el taller y están las voces de los participantes, y como dijo Alejandrina, de rebote todavía la voz del personaje de la consigna a través de las voces de lo que escriben. Entonces, es un cuento polifónico, está lleno de voces ahí, una sinfonía de voces ahí contando historias y mostrando la vida que tiene un taller de literatura, que es a veces un solo tema da
a veces no, siempre, un solo tema, una sola consigna, da para un montón de cosas. Incluso le da la voz al que no hizo nada, que también pasa. Siempre hay uno que no hizo nada, como en la escuela y le comió la tarea al perro. Acá, bueno, se le quedó sin tinta la impresora, cambiamos el perro por la impresora que no imprimió. Este, pero es fantástico eso. Y es fantástico el cuento porque, o los cuentos, las voces, la propuesta rumbeaba para el lado fantástico, porque que un toro se baje de un pedestal ya me da una propuesta. Y todos se sumaron a esa propuesta, salvo el de la impresora, que vaya a saber si es verdad o no, porque todavía nos queda la duda también. ¿Ah? Así que hay mucha cosa ahí. Detrás de un cuento que parece sencillo, hay una complejidad enorme, porque como dijo Alejandrina ahí, tiene cosas de Borges y Cortázar también. ¿Ah? De aparentar que introduzco la historia real que uno me contó, que, ¿no? Una historia dentro de otra. ¿No? El límite entre ficción y realidad, ¿no? Todo eso ahí metido en Julio, y todavía con humor, que se agradece siempre poder sacarnos una sonrisa. Entonces, gracias, Julio, porque nos diste ahí un montón de cosas en ese cuento, ¿no? Que disfrutamos ahora y disfrutamos cuando leímos en su momento para, para este concurso. Bueno, muchas gracias por la devolución. La verdad, sí, ese tiene tantos años que creo que va a cumplir, lo hice, debo haberlo hecho en el 2012. Así que ya tiene 12 años. Ya es un Está bien. adolescente ese cuento. Sí, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Creo que Aldo Bófano no lo he visto por ahí, es otro compañero también de Paysandú, Julio. ¿No supiste algo de él? Yo me Eh, comuniqué con él, pero no sé sí, si habrá tenido él, puntualmente él es de Quebracho, no me he comunicado y y yo llegué muy sobre la hora como para para saber avisarlo. si ha Sí, tenido algún inconveniente. claro, sí, capaz Teniendo que en cuenta, Elsa, la situación de Paysandú, Sí, tal vez se le está complicando. mi querida, sí, también puede haber influido algo de eso, sí, por supuesto que Sí, sí. sí, Eh, con la lluvia ha habido problemas de ruta sí, o sí, inclusive sí, por corte sí. de luz o algo de eso. Sí. sí. Exacto, exacto, también eso. Veo a Cristina por allí. ¿Supiste algo de Hola. Leandro? Buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás, querida? ¿Supiste algo Leandro de no, Leandro? sí, estaba esperando la conexión, pero él no debe tener el nuevo ID de la reunión. ¿Quieres que yo Ah, salga de la reunión y se lo pase? y si tú me haces el favor, nos gustaría mucho. Sí, Más sí, si él sí, sí. ya había dispuesto este tiempo Estaba para atento, salgo de la reunión y se lo paso. Te agradezco, Cristina, te agradezco mucho. Bueno, vamos a seguir entonces por las menciones. Veo a Elena Schipani por allí, que tenía la primera mención. Como ustedes saben que las ordenamos por orden alfabético. Así que te damos la bienvenida, Elena, y te escuchamos. Hola, Elena, ¿me escuchan? te damos la bienvenida, Elena, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Mi cuento se llama Apagón. Exacto. Dice así. Ese jueves era el último día para devolver el libro a la biblioteca. Se me había hecho bastante tarde y sabía que la sede de 1 y 3 de la calle Eduardo Acevedo cerraba a las 5 y el tránsito a esa hora estaba complicado. De todos modos, llegué justo a tiempo y después de dejar el libro fui hasta el baño de fondo. Cuando estaba por salir, todo se oscureció de repente. Apagón, pensé. Traté de llegar al patio central a tientas y tratando de no tropezar con ningún mueble ni con aquellas esculturas gigantes y frías que había por todas partes. No había nadie allí ni en la recepción. La puerta principal estaba cerrada. Se habían ido todos. Inmediatamente busqué mi celular para pedir ayuda, pero no lo tenía. Alguien me había llamado antes de salir de casa y en el apuro lo dejé sobre la mesa de la cocina. No se veía ni se escuchaba nada y sentí mucho miedo.
Grité por ayuda, pero era imposible que alguien me escuchara, porque de un lado de la casa había un edificio en construcción y los obreros habían terminado su jornada, y del otro lado una casa abandonada. Pensé en un teléfono fijo. Qué antigua. No existía hacía tiempo. Tampoco podía usar las computadoras porque no había luz. Traté de tranquilizarme y pensar que pronto alguien vendría por mí. De pronto escuché un ruido en el cuarto donde se guardaban las esculturas más pequeñas y me corrió un frío por todo el cuerpo que me puso la piel de gallina. Me quedé quieta, casi sin respirar, y de nuevo oí esos golpecitos suaves y continuos y percibí una luz tenue que quería escaparse por la rendija de la puerta apenas entreabierta. Me fui acercando y abrí despacio aquella puerta enorme y pesada, y vi un hombre que sostenía en alto un farol a mantilla que dejaba escapar aquella luz amarillenta y triste. Al verme, se mostró tan sorprendido como yo, pero amablemente me invitó a pasar a la habitación iluminada. Le pregunté si él también se había quedado atrapado por el apagón, y me contestó que no, que estaba trabajando como lo hacía todas las noches. Tendría unos 70 años, el pelo canoso y una mirada dulce y amigable. Vestía una túnica gris oscuro, un poco deteriorada y manchada, con elástico en los puños y los bolsillos de boca estirada por el peso de las herramientas que balconeaban de ellos. Tenía las manos grandes, dedos finos y uñas muy cortas, y en su mano derecha lucía una alianza de compromiso de un opaco oro rojo. Los golpecitos provenían de un cincel, con el cual estaba esculpiendo el busto de un hombre recio y de duras facciones, quien resultó ser el de Damaso Antonio Larrañaga, según él mismo me contó. Me dijo que hacía muchos años que vivía allí y que probablemente ese iba a ser su último trabajo. Conversamos un largo rato y muy animadamente me contó historias de los objetos y esculturas que estaban dentro de aquellas enormes vitrinas. Quiso mostrarme una foto que un viejo marco de madera colgado en la pared protegía, seguramente hacía muchos años, y en el intento empujó un pocillo con restos de café reseco que dormitaba en la punta de una mesa. El ruido me sobresaltó y me di cuenta que ya había estado mucho tiempo allí. Tenía que volver a casa porque seguro estaban preocupados por mi tardanza. Por suerte, él tenía las llaves de la puerta de salida. Me acompañó alumbrando el camino con el farol en alto. Me dijo entonces que su nombre era Severino y que podía volver cuando quisiera a continuar la charla. Cuando salí, me encandiló la luz del sol. Pasó una joven y le pregunté la hora. Eran las 5 de la tarde. Severino Pose fue un escultor y medallista uruguayo, 1894-1964, quien residió en la casa de la calle Eduardo Acevedo 1229, donde hoy se encuentra la sede de UNI3 y donde aún se encuentran varias de sus obras. Muchas gracias, Elena. Los que vamos seguido a la sede, nos hemos vuelto a caminar por adentro de esas salas y de esos patios donde está. Conservamos la obra de Severino Pose. Sí. Así que fue un poco también un recorrer, un reencontrarnos con esos espacios que queremos tanto. Bien. Sí. Creo que tiene en común con el otro cuento que hay un ingreso a la magia. Es decir, la magia que se produce a partir de la trascendencia. Recordando siempre la frase de Borges, que la segunda muerte, la definitiva, es cuando nos olvidan y nadie nos nombra. Ese cuento hace trascender a Severino, pero no solamente en la letra escrita, sino en todos aquellos que recordamos y en cada pared que estuvo ahí, ¿no? Entonces me gustó mucho ese enfoque, porque las paredes no son solo paredes, son recuerdos y son vida que quedó congelada en un determinado momento.
Y ese encuentro que tiene el personaje representa de alguna manera la absorción que ha hecho de la vida que había en esas paredes y que se concretó en ese momento. Además, hay un traslocamiento, ¿no?, de tiempo y espacio, porque eran las 5 de la tarde y pensábamos que aquello fue durante la noche. Es decir, ese guiño que nos hace el escritor a la forma canónica de mostrar lo mágico, y nos recuerda que lo mágico también puede pasar a las 9 de la mañana, a las 12 de la noche o a las 5 de la tarde, que solo falta tener la sensibilidad para recuperarlo y de alguna manera traspasarlo y hacer trascender a aquellos que nunca se fueron y que siempre están mientras que alguien los nombra. Muchas gracias. Gracias, Alejandrina. Eh, bueno, qué decir después de lo que dijo Alejandrina. ¿Dónde está Elena? La perdí. Acá. Ahí está. No, me cambiaste de lugar en la pantalla, se traslocó acá también algo. Em, Acá también se Oh, produjo lo mágico de repente, ¿no? Uno de los desafíos que se nos presentaba, creo, a nosotros como jurado y a ustedes como escritores, era hablar de Unitres sin caer en un elogio, en el amor que le tenemos a la institución y dejar de contar, ¿no? Que de repente fuera un texto eh, que simplemente cantara o expresara emociones y se olvidara de contar y de hacer literatura con eso. Y Elena nos mostró ahí cómo puedo aprovechar los espacios de Unitres, la historia de Unitres, la historia asociada a Unitres para construir un cuento, ¿no? Que no depende de Unitres y que a su vez habla de Unitres, ¿no? Y que habla de otras cosas. Entonces, eso es hacer literatura, ¿no? Eso es crear una narración. Entonces, tenemos la historia y tenemos una historia que funciona más allá de Unitres y que a su vez homenajea a Unitres y a Severino, ¿no? Eso es lo interesante. Y si bien no tenemos capaz que la obra canónica para lo fantástico, tenemos el apagón, entonces tenemos una introducción a, tenemos tenemos el portal a lo fantástico, siempre hay un portal, porque es un río, o es la ausencia de luz, o al revés, o la presencia de una luz, pero hay algo que nos hace pasar a otro mundo, que nos permite, ¿no? Nos prepara para el contacto con lo fantástico, y eso está también, ¿no? Y vaya si se presta para lo fantástico, el arte y el espacio de la casa de Unitres se presta, ¿no? Se presta muchísimo y Elena lo aprovechó al máximo ahí, ¿no? Y entonces le dio vida a la Unitres y le dio vida a las esculturas y le dio vida a Severino y le dio vida a la memoria que queda ahí, ¿no? Sigue estando. Así que también te agradezco por ese trabajo, Elena. Gracias a vos, Rafael. Si quieres comentarnos algo, Elena, tú algo también, te escuchamos. Bueno, está bien. Más o menos lo que dijeron ellos me inspiré en algo así que realmente me impresiona de United, que estén todas esas esculturas ahí. Y bueno, investigué un poco y quise dejar un poco documentado, más o menos, la historia esa. Y bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias. No, gracias a ti por tu participación. No, creo que Leandro no ha aparecido, ¿no? Sí, apareció Leandro. A ver dónde anda Leandro. Aldo estaba tratando de conectarse. Sí, Ah, vamos, Estaba- bueno. Los esperamos a los... estaba conectándome con los códigos que tenía y no entraba en una reunión que estaba armada, pero no en esta, no en esta. Y bueno, gracias a los buenos oficios de, de aquí, de una compañera de Unitres de Maldonado, que consiguió el código, bueno, aquí estoy conectado en este momento. Un gusto de estar en contacto, escuchando estas historias del,
del escultor que también aquí en Maldonado dejó una obra muy, muy interesante. Fue docente en el Liceo número 1 de Maldonado, al cual asistimos y entrábamos, y en el hall de acceso, ahora lo retiraron y está en la biblioteca, había un lienzo de grandes proporciones que representaba un momento de la historia artiguista, en la cual Artigas recibe a unos oficiales que se habían ido con Zarratea, y en determinado momento se los devuelven y engrillados, para que él los castigue. Y Artigas contesta, yo no soy verdugo del gobierno porteño, ¿no? Diciendo que él no iba a hacer, lo que el gobierno porteño le estaba diciendo. Y ese lienzo, nos recibió a mi generación durante toda la etapa del ciclo liceal. Incluso en los exteriores del Liceo número 1, de Maldonado, el liceo departamental, sobre la calle 3 de Febrero y Acuña de Figueroa, hay dos esculturas de Pose. Y el Salón Redondo, un salón dedicado a las artes plásticas que está ubicado también en esa esquina del edificio, se llama así en honor de este escultor que fue profesor aquí en el Liceo de Maldonado. Así que escuchaba recién a Elena y su cuento, y esa memoria que sigue viva a través de las obras que lo mantienen vivo, ¿no? Muchas gracias, me hiciste acordar a mi liceo, porque yo soy de Maldonado, así que Bueno, ese era mi liceo también. eso no se pierde, eso se mantiene. Por supuesto, es buenísimo. Son rasgos identitarios que quedan en uno, porque ¿Cómo esa no? es nuestra biografía. Por supuesto que sí. Bueno, Leandro, te damos la bienvenida entonces, te agradecemos todo lo que nos has contado y te escuchamos, por favor, leyendo El legado. El legado. Me ingresaron a la sala y fui guiado hasta ella. Dormía y respiraba agitada. Hice abstracción de los monitores, del respirador, de los ruidos mecánicos, de su palidez e inconsciencia, y comencé a leer cerca de su oído en voz baja. Lo hice de pie, al lado de la cabecera de la cama. Cada tanto detuve la lectura para mirarla. Quiero creer que escuchó atenta al dudos puede haber caballeros, y que al terminar con cada uno es hijo de sus obras, su respiración se había serenado. Cambié de libro y recorrí otras páginas en las que ella nos había introducido y guiado. La elección de las lecturas había sido el resultado de una tarea colectiva. Entre sus numerosos discípulos seleccionamos la lista de las obras y de los fragmentos, mientras se esperaba la autorización, primero de los familiares y por fin de los médicos, para ingresar en la sala. Hubo pocas discusiones. Cada quien sugirió este o aquel texto y complementó la elección con un recuerdo: el entusiasmo con el que ella lo había leído, los comentarios que había hecho, las reflexiones compartidas y las emociones que había despertado, citando risas, el mozo del ciego, un punto ha de saber más que el diablo, y lágrimas de sus ojos tan fuertemente llorando. Fui la voz designada para leerle. Lo hice con devoción, en cumplimiento de un deber sagrado, en agradecimiento y a cuenta de tantos dones recibidos. Me detuve después de el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Miré su rostro, su expresión había cambiado. Continué desde otra obra, procurando dar a la voz la inflexión adecuada. Recibí estas heridas el día de San Crispín. Los ancianos olvidan, pero incluso quien lo haya olvidado todo recordará aún las proezas que llevará a cabo hoy. Entonces respiraba tranquila.
Mágica eso, sentenció Rodríguez desde la última de las páginas. Dejé un beso en su frente y me fui con dos certezas a compartir, que no tenía remedio y que ella había escuchado. Fue nuestra despedida a la manera que ella enseñó. Solamente restaba esperar el aviso para el que estábamos preparados de un final ya anunciado. Bueno, muchas gracias, Leandro, muy emotivo tu tema, por supuesto que sí. Nos llegó profundamente a todos los que lo leímos. Te dejo con Rafael. Alejandrina ha quedado fuera sin electricidad. Así que te escucho, Rafael. Sí, Escuchamos. bueno, estupendo, Leandro, ese trabajo que hiciste, ese texto que es un collage además, ¿no? Es un collage de otros textos y que nos hacen repasar de cuántas veces a nosotros como lectores la literatura también nos ha acompañado en momentos difíciles, ¿no? Eh, esa mágica, que eso mágica, como dice ahí Rodríguez al del poncho colorado, nos ha acompañado tantas veces en momentos tan complicados, ya sea porque uno lo ha leído, porque otros le han leído, y que uno entiende además que para alguien que amó la literatura, que lo despidan con literatura, es quizás la despedida y el homenaje más grande que se le puede hacer a alguien, ¿no? Este, y qué regalo mismo, ¿no? Qué regalo mismo. Y qué variado el regalo de citas que elegiste además, ¿no? Eh, Realmente nos conmoviste con la historia en sí y con la forma de la despedida, en este caso, la forma de la despedida que elige como vehículo la literatura. Entonces, eh, es una gran construcción ahí de collage, de armado, ¿no? Y emotiva que lograste ahí, que nos contagiaste a todos, ¿no? Y que me da ganas de volver a leer desde el Lazarillo a Spínola, ¿no? Este, y al Cid y todo lo que nombraste ahí, ¿no? Este, me hiciste un repaso hasta por mi carrera, por mis años de LIPA, todo pasó ¿no? Todo pasó por el oído, por la vista y por algún lado de acá. ¿Ah? Así que muchas gracias por eso que provocaste, Leandro, ¿ah? En todos nosotros. Gracias, gracias. No sé si quieres decir algo, Leandro, del origen, de la génesis de este cuento. Bueno, la Génesis tenía un desafío que era el que ustedes proponían en las bases del concurso, que Mm, era hacer un cuento, una narración que, que fuera un homenaje a Unitres y lo que representa, y, y que no cayera de pronto en el facilismo, tú lo dijiste hace un rato, ¿no? Es mm, decir, que no cayera en el facilismo de hacer una loa y una alabanza, sino que aquí tomar la imagen de la despedida de una docente que había iniciado a un grupo de discípulos en la lectura y que en el momento de la despedida, esos discípulos, esa fue mi creación, ¿no? Es decir, que en el momento de la despedida, estos discípulos se reunieran a seleccionar obras. Luego era un desafío, bueno, elegir cuáles de esas obras dentro de un contexto que fuera corto, atractivo y que no fuera demasiado pesado. Y luego el siguiente comentario era acerca de preguntas que recibí posteriormente a gente que tomó contacto con este cuento, si tenía algo de autobiográfico. Y entonces tengo que responderles a esa gente en el mismo sentido de lo que tú estás planteando, Rafael. Es decir, a la altura de nuestras vidas, es decir, con nuestra biografía,
cuánto de autobiográfico hay en todo lo que escribimos, en lo que decimos. Es todo porque es la vida misma que nos pasa en el momento de ponernos a escribir. Y estas son nuestras lecturas, estas son nuestros docentes a los que reverenciamos, nuestros afectos a los que le rendimos un tributo, y algo importante que creo que fue un acierto, el hecho de que el título fuera el legado, es decir, que somos continuadores en la medida de nuestras posibilidades de una tradición, de una llama, ahora que estamos en año olímpico, de una llama que viene encendida de generaciones anteriores y que queda en nosotros como un legado para continuar esa tradición, alimentando la llama y manteniéndola viva. Que si había algún acierto era justamente lograr esos componentes de que fuera una cuestión novedosa desde el punto de vista del enfoque, del elogio hacia la labor docente, eh, la selección de las citas y luego ese armado. Digo, es difícil describir la tarea creativa, pero sí hacer crítica, que es lo que nos resulta más naturalmente, y la crítica yo creo que está ahí, en esos pequeños aciertos que pueda tener este cuento dentro de su brevedad. Muchas gracias y nos gustó mucho todo eso que dijiste acerca de los docentes, ¿verdad? Esa llamita que nos queda y que cada uno de nosotros tiene que procurar mantenerla, ¿verdad? Y acrecentarla. Tenemos por ahí a Aldo. Creo que Aldo Bófano pudo comunicarse, por lo menos está tratando de hacerlo. Aldo, ¿me escuchas? Te escucho y ahora me deben estar viendo y me deben estar escuchando. ¿Es así? ¿Cómo no? Perfectamente. Te damos la bienvenida. Nos Muchas quedamos muy gracias. contentos que hayas podido conectarte con nosotros. Estoy con los nervios todavía de que estaba peleando con la computadora y no podía entrar y le había errado con el código viejo. Pero no los distraigo más. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. No, por favor. Comparto tus nervios. Bueno, y acá tenemos un parte policial que ha sacado el tercer premio. Así que te escuchamos con todo gusto desde Quebracho. Perfecto, Quebracho, voy a abrir ¿cómo se llama? Lo voy a abrir acá en la misma pantalla porque no encuentro ahora el libro que me mandaron ustedes. Bueno, va. Bien. Vamos a ver cómo nos sale esta lectura con nervio y todo. No, por favor, adelante. Entró el parte policial. Entró solo al salón, donde le envolvió el olor a tiza y en su interior afloró una sensación de nerviosismo incontenible. Presentarse ahí tenía un objetivo definido y la esperanza de encontrar lo que buscaba. Al ingresar, vino a su mente el recuerdo de cuando había pasado por el zaguán de la escuela en su primer día de clase, aferrado a la mano de su madre. No intentó calcular cuántos días habían pasado desde aquel momento. Había quedado atrás y una nueva etapa le desafiaba. En clase estoy de nuevo y si quiero lo que quiero, acá lo podré obtener, pensó y se ubicó en la sala. A su derecha, en una de las sillas con apoyalibros, se ubicó una compañera rubia. ¿Realmente era rubia? Que lo miró, sonrió levemente y esbozó un hola, que él contestó de igual manera. En tanto, a su izquierda, un varón mucho más grande, de tamaño, lo saludó adelantando su puño y él no vaciló en chocarlo con el suyo. ¿Le tendrá miedo al virus o se acostumbró a esa forma de saludo? ¿Cómo te va? Me llamo Paco, dijo el grandote. Yo Antonio, contestó él. Paco le invitó con caramelos guardados en una bolsita de nylon. Antonio tomó uno de menta y vio que los había de miel, de fruta, de dulce de leche. Agarra otro, le ofreció el grandote, acercándole la bolsita. Gracias, con este está bien.
contestó lamentándose por no animarse a tomar los de miel que le encantaban, mientras pensaba que esas gentilezas no las había recibido cuando, mucho más cerca en el tiempo, recién abandonado los pantalones cortos, había ingresado al liceo. Tendré que adaptarme a estas costumbres y quizá si en el recreo, si en el recreo, si es que lo hay, me ofrezcan de nuevo, aprovecho a elegir de miel, pensaba cuando lo distrajo la rubia que, sin pararse, se cruzó por delante para elegir caramelos, envolviéndole con un agradable perfume. De pie, junto al escritorio y al pizarrón, la encargada de dictar la clase observaba a todos los alumnos. El pizarrón tenía escritas palabras, símbolos y fórmulas dejadas por alumnos de la clase anterior. Supuso Antonio, que, sin entender su significado, se preguntaba: ¿qué habrán enseñado acá antes de nuestro turno? No está a mi nivel. Pensó y tuvo la intención de pedir para borrarlo, como lo hacía en años anteriores, dejándolo limpio para la clase del día. Pero no sabía si ese ritual sería igual o como lo conocía. Y no se animó. Nadie se animó a pedir. Nadie habló, al menos de ese tema, porque en varios sectores del salón se habían armado grupitos con charlas entre la más de una veintena de asistentes. Se hicieron sentir algunas risotadas del flaco, de pantalones cortos y piernas peludas, que se ubicó a la derecha, junto al ventanal, y a quien 3 chicas que le rodeaban le festejaban lo que debía haber sido un chiste interesante. Antonio calculó que se conocían de años anteriores, no como él. Cuando la señora que les daría la clase se ubicó delante de la pizarra y recorrió con la mirada a cada uno, fue como una brisa que apagó los pabilos encendidos de alborotos. El salón se llenó de silencio y ella habló. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rosa y antes de dar comienzo a la primera clase del año, quiero que ustedes se presenten y uno por uno vayan dando sus nombres. Y además nos expresen qué expectativas tienen del curso para el que se inscribieron. Podemos comenzar por este lado, dijo señalando a quienes estaban ubicados a la izquierda de la primera fila de butacas. De ese modo, Antonio pudo ir conociendo nombres y apellidos de quienes integraban el grupo, en algún caso sus edades. Generalmente quienes las decían eran los varones, que hacían, además de concurrir a clase, y también variadas esperanzas de lo que obtendrían ahí. Estas cartas de presentación hechas de pie le fueron dando confianza y durante las exposiciones fue elucubrando la suya, hasta que Rosa, señalando a Antonio con su mano, dijo: ahora es tu turno. Se levantó de su silla y se puso de frente a los asistentes. ¿Cómo cambia la perspectiva desde acá?, pensó al ver que más de 20 pares de ojos le estaban mirando. No le amilanó verse blanco de las miradas, pues quizá por haber tenido experiencia en ese tipo de posición. Bueno, me llamo Antonio Scanetti y quiero agradecer la oportunidad que permitió integrarme a este taller de escritura creativa que desde hace 4 años se está dictando bajo los auspicios de la Uni 3 de esta ciudad. Perdón. Siempre escribí, pero una cosa es hacerlo en una oficina bancaria, redactando informes y argumentos para que la superioridad otorgue o no determinado crédito, o en la redacción de una entrevista periodística para un medio de prensa. Pero muy distinto es escribir con estilo y formas donde lo relatado posee alguna virtud literaria. Tengo la expectativa de que acá me aportarán esas herramientas, aunque no puedo soslayar el temor que producen las nuevas experiencias, y sobre todo, por mi edad, el parte policial. Entiendo lo del temor por las cosas nuevas, pero no lo del parte policial. Explícanos eso, por favor, pidió Rosa. Bueno, contestó Antonio, cuando tenía 50 años estaba tranquilo. Si andaba en bicicleta y me chocaba un auto, el parte policial comenzaría diciendo: fue atropellado un ciclista. ¿Se imagina si ese accidente me sucediera ahora? El parte policial diría: un septuagenario fue atropellado por un automóvil cuando se desplazaba en su bicicleta. ¿Por qué la edad me quitaría la condición de ser ciclista? Es injusto, ¿no creen? Las risas del alumnado, incluida la de Rosa, sonaron más fuertes que las proferidas momentos antes por aquellas que rodeaban al flaco. El flaco cuando contó su anécdota.
Antonio lo entendió como una señal de que lograría una adecuada inserción en el grupo. Lo que entonces no sabía era que 5 años después estaría mandando un relato para el cuarto concurso de Alondra Bailey, soñando con que el parte policial, si así las circunstancias lo cedieran, dijera: fue atropellado por un automóvil un escritor que se desplazaba en su bicicleta. Gracias. No, gracias a ti. Esperemos que sigas andando en bicicleta, pero que no pase, no tengamos que dar esa noticia de ningún escritor. Bien, Aldo también nos aportó humor, y un humor de lo cotidiano, ¿no? De ese ingenio cotidiano que explota y que aprovecha, ¿no? Una frase que se dice habitualmente, y vaya si los partes policiales nos dan para, para hablar de ellos, nos pueden dar para hablar de ellos. Para empezar por ese lenguaje propio que tienen y que Aldo rosa en el cuento, ¿no? Hay palabras que solo se usan en el parte policial, ¿no? Foco ignio solo se dice en un parte policial, nadie anda diciendo foco ignio por ahí, ¿no? Nadie anda diciendo nosocomio, esas cosas solo aparecen en el lenguaje de los partes policiales, ¿no? Em, y, y están aquellos partes policiales de Don Menchaca, ¿no? Tan graciosos, ¿no? Cuando uno leía el cuento, el título del cuento de Aldo, se imaginaba un parte policial, o se imaginaba una historia policial, no se imaginaba nunca por dónde venía esto, por dónde podía venir, ¿no? Incluso cuando leí el título digo: ¿y esto que tendrá que ver con UNI3? ¿Hacia dónde va a ir? ¿No? Y nos sorprendió porque nos mostró el mundo de los talleres, el mundo de aquel que ingresa. Tiene una facilidad para mostrar los detalles y para hacernos sentir los detalles de la historia cada vez que hace como unos primeros planos, ya sea visuales o auditivos, de cosas, de los caramelitos, del tipo que se para y ve desde un ángulo distinto el salón y entonces recibe las impresiones desde ese ángulo, ¿no? Todo eso le da una vida porque te coloca ahí. Te coloca y uno escucha el envoltorio, ve el caramelito de miel, son detallecitos de la vida cotidiana que se meten en la ficción y nos hace sentir que la ficción cobra una vida real, ¿no? Que le ofrecen un caramelo y él quiere de otro, ¿no? Cosas que nos pasan en la vida cotidiana y está hablando de una ficción, no está inventando una cosa ahí. Entonces nos metió en una ficción que la sentimos como propia, como real, y más cuando hemos vivenciado esa parte de ser nuevo en un grupo y qué pasa cuando somos nuevos en un grupo, y ese personaje empezó con el pie derecho, ¿no? Empezó con ese chiste, qué mejor que empezar haciendo reír a los demás y sorprendiéndolos con el ingenio de esto del parte policial, ¿no? Y además nos mete en la realidad, rompe las barreras de la realidad y la ficción, porque la ficción que está contando se mete en el mundo del concurso Alondra Bailey, que es el que está participando. Entonces el cuento es ficción, pero se mete en la realidad de este concurso que ahora estamos leyendo los resultados. Y Aldo es un escritor que anda en bicicleta y, como dijo Elsa, por suerte, ¿ah? Anda en bicicleta. ¿Ah? Anda en bicicleta y por suerte escribe y por suerte tuvo el resultado premonitorio que puso ahí. Nos ha refrescado también, ¿verdad? Ese primer día cuando llegamos a un taller cualquiera lleno de expectativas y nos tenemos que presentar, ¿verdad? Cada uno de nosotros agrupar en una vida, en una pequeña presentación, ¿verdad? Para hacernos conocer y conocer a nuestros compañeros, los que van a ser nuestros compañeros ese año. Bueno, por ahí tenemos también ahora otra mención que fue la segunda, 2 trozos de madera tallada, que es de Anelio Rivero Piris, de UNI3 Montevideo. Hola, buenas noches. Anelio, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, un cuentito que salió de ahí de la invención. Por una cuestión de que los hombres vivimos menos que las mujeres, los talleres de UNI3 tienen más mujeres que hombres, es una cuestión totalmente lineal.
Ahora, yo participo en un taller de tallado en madera donde habemos unos cuantos hombres, ¿no? Y hay una cantidad una cantidad interesante de hombres. Eso me dio a, como yo hacía un año que estaba, no podía saber de la historia de 40 años de Alondra Bale de la UNITES. Pero sí me dio para poder pensar, elucubrar algo que podía pasar entre dos personas mayores. Y ahí va dos trozos de madera tallada. La historia la hacen mujeres, hombres y sus circunstancias. Se podría afirmar en una elemental conceptualización que la historia bien puede ser una asociación de cuentos en determinados lugares. Cuentos que pueden ser grandes o pequeños, dependiendo de los lugares y las vivencias de quienes los habitan. Entonces, contar con pedacitos de vida vivida por hombres y mujeres, ubicándolos en cierto lugar, podría ser una forma de ir siendo parte de esa historia. Bastante antes de la hora, él desciende de la cuesta de Eduardo Acevedo desde la avenida principal. Ella, desde el Parque Rodó, completa su caminata de 10 o 12 minutos. Como a todos los integrantes del grupo, los mueve el deseo de llegar lo antes posible a la clase de tallado en maderas. Quienes integran el grupo llegan siempre bastante antes del comienzo. Todos cruzan rápidamente la sala de grandes baldosas negras y otrora blancas, sin mirar las formidables obras de Severino Pose que custodia UNI3 allí expuestas, bañadas por el sol de la media mañana que atraviesa el lucernario, pero lamentablemente mezcladas con elementos de uso cotidiano. Al arribo cumplen con el mismo ritual. Armar las mesas y bancos de trabajo, un hola, buen día, un beso, un cómo te fue. El rito de cada miércoles por la mañana se completa con sacar las herramientas, los trozos de madera para tallar y manos a la obra. Estas tareas se acompañan casi siempre con charlas ligeras y con preguntas de respuestas monosilábicas la mayoría de las veces. Entre ellos dos parece pasar algo distinto. Entre él y ella hay una diferencia. Siempre cruzan una mirada furtiva. Enseguida, casi con vergüenza, ambos bajan la vista y comienzan el tallado, que los aleja del grupo y los sumerge en sus pensamientos. Mirando los trozos de madera, teniendo en cuenta sus proyectos, caprichosamente piensan, tiene que estar ahí adentro, y comienzan a hacer saltar las virutas. Las gubias lentamente van despejando el rastro de aquello que tienen delineado en su cabeza. Tallar madera es una tarea que, además del requerimiento por encontrar en ella lo que se ha proyectado, le permite a la mente, en ocasiones, traer recuerdo de épocas pasadas. A ellos dos, el golpeteo los transporta a momentos que cambiaron su vida. Rubén, mi querido, dijo Mabel con un hilito de voz, hace exactamente 5 años y medio. No te empeñes en quedarte solo para siempre. Él sintió el débil apretón en su mano, y como sabía que sería el último, dirigió la mirada a sus hijos que también la lloraban. Entonces, con infinita tristeza, se dijo que no haría caso a ese postrer pedido. Ya han pasado 4 años desde que a Susana, Humberto prefirió cambiarla por alguien 10 años menor que ella, por lo tanto, menor que él, e irse del país. Después de esto nadie, dijo Susana, nadie, nunca más, todos son iguales. Sin que Rubén y Susana lo supieran, ambos llevaban ya largos años cumpliendo con lo que se habían prometido. Empecinadamente seguían solos, y lo que es peor, se sentían solos, aun cuando muchas veces estaban rodeados de gente, como por ejemplo los miércoles de la mañana. Ella tallaba unas flores sobre su trozo de madera. Por la meticulosidad de su trabajo, las flores que iban apareciendo en la madera le recordaban a una de sus plantas, el espatifilo. Susana amaba las plantas y se dedicaba al cultivo de las mismas. Siendo parte de un matrimonio que en ese momento estaba fracasando, le hablaba a las plantas para encontrar en y con ellas el diálogo y la charla, a veces fútil, que no encontraba en su pareja. Todavía no puedo creer cómo se me secó el espatifilio cuando le conté que había regalado el anturio, la planta que siempre ponía a su lado. En esa época, piensa, ya no quedaba felicidad en mi matrimonio, y me negaba a aceptar el desbarranque del mismo.
Liberado de los trozos de madera por la bulla de Rubén, van apareciendo dos caballitos de mar enfrentados, como si se estuvieran besando. Mabel, recuerda, se sentaba en la misma fila que yo, pasillo de por medio. Estuvimos juntos desde segundo a sexto año de la escuela. Aunque ella nunca lo supo, fue mi amor durante todo ese tiempo. ¿Me prestás los colores?, le decía. Recuerdo el calorcito que sentía cuando me respondía. Sí, claro. Seguido a esto, abríamos nuestros cuadernos y cada uno a lo suyo, sin mirarnos ni dirigirnos la palabra alguna. Unos cuantos años después, la vida nos volvió a juntar, esta vez por muchos años. Los dos trozos de madera lentamente se van dando por vencidos, van entregando lo que tenían muy guardado dentro suyo y que los talladores sabían que estaban ahí. Podría decirse que dos caballitos de mar y unas calas esperaban de quienes los tallan los toques que afinen su belleza. Entonces Rubén y Susana eligen una herramienta más pequeña y comienzan a darle la sutileza que aún le falta a esos rasgos. Luego de un largo rato de empeñosa dedicación a los más mínimos detalles, las piezas de madera fueron quedando terminadas. Entrecerrando los ojos, el hombre y la mujer miraron sus obras sintiendo una gran satisfacción por la belleza final de tu trabajo. Entonces sucedió. Terminadas las tallas fue que sucedió. Movidos por algo misterioso, mientras extendían sus brazos, el uno hacia la otra, con las obras en sus manos, se miraron a los ojos y con una sonrisa de culpa, de no sabían qué, ambos dijeron al unísono: Tomá, te la regalo, lo hice para vos. ¿Venís el miércoles? Con la precisión de un reloj suizo, tanto Susana como Rubén sintieron al mismo tiempo las imperiosas ganas de correr, aún sabiendo que era imposible para decirle a Humberto y a Mabel: hola, ¿te cuento? Conocí a alguien. Con las manos sudorosas y aún temblando, olvidando los saludos al resto del grupo, cruzaron la gran sala de baldosas negras y otrora blanca y se marcharon. A los dos, hoy, cuando se iban, le maravilló ver la calidad de las obras de Severino Pose que allí se exponen. Ella enfiló hacia el parque para su caminata de 10 o 12 minutos y él comenzó a subir la cuesta hacia el 18 de julio, apurando el paso para no perder el 102. Ambos entendieron la razón por la cual, desde hacía tiempo, a esa misma hora, deseaban que ya fuera el miércoles. Muchas gracias, Anelio, por tu lectura, que nos retrotrae también otra vez como en el cuento bueno, que de Apagón, de Elena, también está ocurriendo por ahí en nuestra casa de Eduardo Acevedo. Eduardo Acevedo. Exactamente. Y esos sentimientos también que han renacido, ¿verdad? En estas dos personas que se han reencontrado en el taller de tallado de madera. Así que te agradecemos mucho tu participación y tu lectura. Qué gusto saludarte, Anelio. Hola, Rafael. ¿Cómo andas? Todo bien. Anelio se metió en dos desafíos, ¿no? El desafío de hacer un cuento que tuviera como consigna Unitres, con toda la problemática que era, que hablamos hoy, ¿no? Que podía anular la creatividad. Y el otro brete en el que se metió Anelio es las historias de amor, ¿no? Que las historias de amor parece que están todas escritas, entonces es complejo hacer una historia de amor sin caer en un montón de lugares comunes, y se metió en dos bretes y salió bien de los dos, ¿no? Uniendo las dos cosas y haciendo una cuestión paralela entre lo que es el taller, lo que van tallando, lo que van haciendo y lo que le va pasando a esas dos personas, ¿no? Y a su vez aprovechando para contar el tiempo presente de los personajes con el tiempo pasado, ¿no? Haciéndonos ahí, introduciéndonos en esos flashbacks de las historias pasadas de los dos personajes. Entonces, y la simbología repito, eso me parece muy interesante, la simbología de las cosas que van construyendo en el taller, que un taller construye cosas, a veces materiales, como en el taller de madera, y a veces
emocionales o abstractas o no sé, de otro tipo, intangibles, pero se construye siempre cosas y ahí se está construyendo una relación también, se está construyendo los primeros pasos de algo, a pesar de que caminen para lados opuestos, que es otra cosa interesante, caminan para lados opuestos, pero para lados opuestos que terminan juntándose en algún punto. ¿Ah? Y que sabemos que terminan juntándose en algún punto. ¿Y dónde se juntan? En el deseo de que sea miércoles y se vuelvan a encontrar. ¿Ah? Ahí está. ¿Ah? Y que sea miércoles en Unitres, que es lo que permite ese encuentro, además, ¿no? Entonces, es como todos los cuentos hablan de Unitres y no hablan de Unitres, hablan de otras cosas, todos, ¿no? Todos hablan de Unitres, o la excusa es Unitres, pero estamos hablando de otras cuestiones, estamos hablando de despedidas, estamos hablando de creación, estamos hablando de amor, estamos hablando de imaginación, de un montón de cosas más que Unitres nos permite, ¿ah? Unitres nos incentiva, pero a su vez pudimos desprendernos de hacer una apología, ¿no? De hacer una cosa que no fuera creativa. Así que es una de las cosas que realmente celebramos, porque cuando salió la consigna, tengo que hacer una confesión acá, el jurado tembló un poco. ¿No? Porque no habíamos tenido consignas en los concursos anteriores y teníamos miedo a ese brete y qué podía pasar con las escrituras metidas en esta consigna. Y bueno, se salió bien, salieron bien, muy bien parados ustedes, y nos dejaron bien a nosotros, nos sacaron esos temores, ¿no? Que teníamos previos a lo que podía pasar. Así que es un agradecimiento enorme por lo que compartieron y el disfrute que nos hicieron pasar mientras hacíamos esta tarea, ¿no? De ser jurados. Bueno, y Muy bien. les agradecemos a todos la presencia de ustedes hoy. Fue riquísimo el encuentro, como siempre. Siempre que nos encontramos por Zoom, nos conocemos y nos escuchamos. Y no sé si alguien quiere, porque eso me olvidé de decir, si alguien quería comentar algo puntualmente, por favor, están en todo el derecho de hacerlo. Yo quería ¿verdad? simplemente compartir un sentimiento que me provoca esto de pertenecer a Unitres. Y para eso voy a referirme al negro Fontana Rosa, que un día, hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la Unitres, sino que hablando de fútbol, el negro Fontana Rosa dijo: a mí no me importa lo que hizo Maradona con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Yo voy a tomar esas palabras para decir: a mí no me importa la historia de Unitres, me importa lo que hizo Unitres conmigo. Muy bien. Bueno, buenísimo. Ese sentimiento lo compartimos muchos de nosotros, muchísimos, te diría que una gran mayoría. Bueno, los esperamos el jueves que viene. Anael quería decir algo, creo que levantó la Perdón, mano. que no la veo. Perdón, Anael, te escucho, te No, escuchamos. ya que nos dabas la oportunidad que del cuento del apagón hubo un detalle que a mí me llamó profundamente la atención y que me parece que enriquece todo lo que se ha comentado sobre el mismo. Y es que la autora menciona, si no estoy equivocada, que está llegando apenas a tiempo para devolver el libro a las 5 de la tarde. Y que cuando sale y le pregunta a la joven qué hora es, son las 5 de la tarde. Es decir, que a la magia y al toque de misterio, digamos, de creación, le agrega no solamente la composición de los espacios, de los campos de acción que son en lo imaginativo y en lo real, sino un factor de convivencia temporal. Me pareció un detalle muy significativo. Muchísimas gracias. Gracias, No, Anael. gracias a ti, Anael, por hacerlo
por hacerlo notar. Bueno, entonces los esperamos el próximo jueves, 18:30. Aldo Bófano quiere hablar, pidió Sí, a Aldo, levantar ahí. Aldo. Sí, gracias. Perdón. No, simplemente dos cositas, no quiero dilatarles el fin de Sí. esta reunión. Es sido un gusto participar de ella, por supuesto haber tenido el honor de ser distinguidos con una mención, más que mención, un tercer puesto en estos relatos, y expresar que es positivo para los que estamos en este camino de ser escribidores, tener esta oportunidad de probar cómo es de exigirnos y de probar cómo estamos avanzando. No es la primera vez que participo, ni la primera vez que tenemos alguna cosita, vamos a ver si la próxima también nos toca, pero un gusto realmente compartir con Unites y ser parte de Unites, como lo dijo el amigo hace un ratito. Y lo que Unites está haciendo también conmigo y seguramente con otros más. Un abrazo para todas y a todos. Y gracias. Gracias a ti. Así que bueno, los esperamos el jueves próximo a las 18:30, que vamos a tener de 33, de La Valleja, de Maldonado y de Paysandú, nuevas lecturas por parte de sus autores de las menciones que destacamos en el concurso del año pasado. Así que los esperamos. ¿Se va a compartir la grabación de este Zoom? Sí, siempre se graba, Aldo, sí, queda grabado. Así se comparte, gracias. No, por favor. Bueno, que Muchas pasen muy bien gracias. y nos vemos. Nos vemos entonces. Nos el vemos, jueves. gracias. Gracias por la participación. Chao. Gracias.